Buen día, jóvenes, que el Señor me les bendiga. Como bien sabemos, hoy nos encontramos en el Colegio de Educación Básica Transformando Mentes. Es un gusto para mí poder estar trabajando con los jóvenes de primero básico. El día de hoy estaremos trabajando la materia de matemáticas, en la cual estaremos desarrollando el contenido, los conjuntos. La competencia que tenemos a alcanzar en base a este contenido es utilizar gráficas y símbolos en la representación de información. Es un gusto para mí poder desarrollar este curso. Me quedo con ustedes, docente Estela del Carmen Rodríguez Hernández. Un gusto poder saludarte. Bien. Partiremos identificando y sabiendo qué son los conjuntos. Sabemos que los conjuntos son una agrupación, clase o colección de objetivos denominados elementos del conjunto. Unos ejemplos de conjuntos tenemos el número 1 o el A, que siempre los conjuntos debemos representarlos con letras mayúsculas. En este caso el conjunto A, el conjunto de los colores rojo, amarillo y azul. También tenemos el ejemplo B, conjunto B, que es conjunto de los números, y ahí vemos cómo consecutivamente están ordenados todos los números. También podemos tener un tercer ejemplo que sería sobre los insectos. Acá nosotros únicamente generalizamos porque ya sabemos que los insectos existen diversidad, pero al momento de referirnos a uno en general estamos ahí enfocándonos en su totalidad. Para nosotros poder desarrollar diferentes conjuntos necesitamos trabajar lo que son los corchetes para poder representar y definir conjuntos. Si nosotros no aplicamos los diferentes corchetes, no podremos llamar conjunto, porque este va a ser lo que va a definir qué es un conjunto. Como vemos ahí, hay una serie de imágenes en las cuales nos dan a conocer, ¿verdad?, diversidad de objetos. Pero también al momento de nosotros poder desarrollar diferentes conjuntos, utilizamos lo que comúnmente conocemos como un diagrama de Venn. Este método consiste en representar los conjuntos por medio de círculos y dibujar en su interior los elementos que lo conforman. Acá vemos unas circunferencias, que estos son los que comúnmente conocemos como diagrama de Venn, que es donde vamos a representar también una diversidad de conjuntos que veremos detalladamente más adelante. Al momento que nosotros nos enfocamos en esos diferentes conjuntos, existe una diversidad de tipos de conjuntos. Uno de ellos es el conjunto finito. ¿Qué es el conjunto finito? En este conjunto los elementos o miembros que lo conforman pueden ser enumerados o contados. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo de ello lo vemos a continuación. Cuando hablamos de un conjunto finito, va a ser aquel el cual nosotros podemos contar sus elementos, que existe un límite y que nosotros detenidamente podemos contar. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto de las vocales. Sabemos que las vocales son 5, entonces por lo tanto sí podemos contar lo que es un conjunto finito. Pero también tenemos lo que es el conjunto infinito. Este conjunto en este conjunto los miembros que lo conforman no pueden ser numerados ni contados. Acá, ¿verdad?, nosotros ya caemos en un conjunto en el cual existe diversidad y entonces por lo tanto no hay un límite para contarlos. Acá tenemos un ejemplo que sería, el ejemplo es el conjunto de los números naturales. Acá vemos, nosotros muy bien sabemos, desde primaria se nos ha dicho que los números naturales son infinitos, porque sabemos dónde inician, pero nunca sabemos dónde van a finalizar. Es por eso que el conjunto de los números es infinito. De igual manera pueden ser también las arenas del mar, las estrellas. Todos estos conjuntos son infinitos porque no podemos contar hasta dónde llegan.
Otra clasificación o otro conjunto que también abordamos nosotros es el conjunto unitario. ¿Qué es un conjunto unitario? Dice, estos son los conjuntos que están conformados por un solo miembro. ¿Qué quiere decir? Un solo miembro, ¿verdad? O un solo elemento. Acá vemos muy bien nosotros el ejemplo. Únicamente vemos de manera con diagrama de Venn, únicamente vemos lo que es una manzana, un único elemento. Y de manera, ¿verdad?, descriptiva únicamente vemos ahí una manzana también. Esto es lo que se llama un conjunto unitario, que únicamente un elemento va a ser parte de ese conjunto. Otra diversidad que nosotros vemos es el conjunto vacío. Como su nombre bien lo define o bien lo caracteriza, un conjunto vacío es aquel que va a carecer de elementos. O sea, quiere decir que no va a tener automáticamente ninguna clasificación, únicamente va a ser ahí sí que un diagrama o una serie de corchetes totalmente vacías. Como vemos acá en el ejemplo, es un conjunto vacío y se representa, ¿verdad?, con una circunferencia en la cual nosotros trazamos una raya, porque esto va a significar que es totalmente un conjunto vacío. Una quinta clasificación más que nosotros abordamos, en este caso, es el conjunto referencial. A este conjunto también se le conoce como universal y se caracterizan por estar conformados por los miembros de todos los elementos que forman parte de la caracterización. Acá vemos nosotros un ejemplo, ¿verdad?, de un conjunto universal, que esto significa que van a ser y van a formar parte de uno mismo. O sea, que todos, acá no hay una clasificación en específico, sino que estamos hablando de un universo, estamos hablando de un todo y están formando una misma caracterización. En este caso estamos abordando lo que son números naturales, números múltiplos de 3, números primos. O sea, todos son números, o sea, su caracterización y su universo es que son números. Cada uno está clasificado de manera diferente, como vemos acá en el ejemplo, ¿verdad? Lo que es el A, que son los números múltiplos de 2, que aquí tenemos 2, 4, 8, 14, 10, 20, 16. Y el B, ¿verdad?, que son los números múltiplos de 3, que serían 9 y 15. Y nuestro último conjunto, que es P, que son los números primos, en este caso 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Este es el conjunto que conocemos como conjunto universal o conjunto referencial. Nos vamos a una sexta clasificación, que serían los conjuntos disyuntivos. Estos conjuntos no poseen ningún elemento o miembro que coincidan, ¿verdad? Acá vemos claramente un ejemplo en el cual tenemos dos diagramas, dos conjuntos en los cuales totalmente sus elementos son diferentes. En el ejemplo 1 vemos 2, 4, 6, 8, 10 y en el ejemplo 2, 1, 3, 5, 7 y 9, ninguno de sus elementos se repite, únicamente, ¿verdad?, son exclusivamente de cada conjunto, es propio, no repite, no tienen ningún miembro en común. Entonces, por lo tanto, se le conoce como conjuntos disyuntivos. Luego caemos a una séptima clasificación de conjuntos. En este caso vemos acá que es un conjunto equivalentes. Son aquellos conjuntos que contienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Como su nombre lo indica, que equivalen a la misma cantidad de elementos. Vemos acá un ejemplo en el cual tenemos el conjunto B y el conjunto A. El conjunto B sobre los números y el conjunto A sobre las letras. Pero al momento de nosotros verificar, damos cuenta que estamos hablando de la misma cantidad de elementos. Vemos que hay 3 números
De igual manera también vemos que hay 3 letras. Entonces, por lo tanto, es un conjunto equivalente porque estamos abordando la misma cantidad de elementos. Luego caemos a una octava clasificación. Y en esta octava clasificación encontramos los conjuntos iguales. ¿Qué serán los conjuntos iguales? Esto se da cuando 2 o más conjuntos contienen iguales elementos, ¿verdad? Y sí que como su nombre lo dice, tienen que ser exactamente iguales. Acá abordamos el ejemplo, nos damos cuenta de que son totalmente iguales. Tenemos acá diferentes figuras, un círculo en el ejemplo A y un círculo en el ejemplo B, un cuadro en el conjunto A, un cuadro en el conjunto B, y están señalados de igual manera lo que es el triángulo y la estrella en ambos conjuntos. Entonces podemos ahí nosotros verificar y darnos cuenta que van a ser exactamente iguales. Entonces nosotros podemos conocer cuando un conjunto es totalmente igual, cuando sus elementos son absolutamente igual, su clasificación, todo en común. En la novena clasificación encontramos los conjuntos congruentes. Aquí pertenecen a aquellos conjuntos numéricos cuyos respectivos miembros se corresponden uno a uno, de modo que la distancia entre ellos se conserva. Acá vemos nosotros, ¿verdad?, lo que son un ejemplo de conjuntos congruentes. Todas son vocales, pero al momento de dividirlas, cada una tiene una especificación en común. Unas pueden ser vocales abiertas, otras cerradas, 3 conjuntos diferentes, letras diferentes, pero todas van a englobar en el conjunto de las letras. Todas guardan, ¿verdad?, un modo, y la distancia entre ellas siempre se va a conservar. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a ser vocales, aunque no sean exactamente en los 3 conjuntos las mismas vocales. Y llegamos a la décima clasificación, y en esta encontramos el conjunto no congruentes. ¿Qué serán los conjuntos no congruentes? Estos conjuntos, en cambio, no se establece correspondencia alguna entre sus miembros, por lo que la distancia entre los elementos es inconstante. Acá, ¿verdad?, es lo contrario del conjunto congruente. Acá totalmente vemos nosotros una clasificación en el cual vemos 3 conjuntos, pero totalmente diferentes. No se establece ninguna diferencia, no se establece una diferencia en cada uno. No hay nada que haga ver que son similares. Por ejemplo, en el conjunto 1, en el A, encontramos lo que son números 1 y 2. En el B, lo que son letras, vocales. Y en el C encontramos signos y símbolos. Entonces, no hay nada que los asemeje o que los clasifique o que les permita, ¿verdad? Totalmente hay una distancia entre cada uno de esos elementos. No hay ninguna comparación, ninguna similitud, ni algo que los caracterice. Acá, como su nombre lo dice, no congruente, o sea, no pertenecen a una misma clasificación, son totalmente de una clasificación diferente. Caemos a la 11ª clasificación. Encontramos lo que son los conjuntos homogéneos. ¿Qué será homogéneo? ¿De dónde viene la palabra homogéneo? Acá aclaramos un poquito, ¿verdad? Estos son los conjuntos o elementos, dice, que los componen, responden al mismo género, al mismo tipo, ¿verdad? Que van a ser, diríamos en este caso, una misma clasificación. Acá en el ejemplo que nosotros tenemos, encontramos la clasificación del ser humano, en el cual encontramos solo seres humanos. La clasificación, ¿verdad? Todos pertenecen a una misma clase, a un mismo equipo. Por lo tanto, tenemos acá lo que es la representación de manera gráfica por medio de un diagrama de Venn, y también la clasificación de una manera simple por medio de corchetes. Y por último,
pero no menos importante, caemos a la clasificación de conjuntos heterogéneos. Estos conjuntos, dice, están compuestos por elementos que corresponden a distintos tipos, géneros o clases. O sea, acá totalmente lo contrario de los homogéneos. Acá nosotros vemos claramente un ejemplo. Aquí encontramos animales carnívoros, herbívoros, salvajes, todos pertenecientes a una clasificación diferente. Si nosotros estuviésemos hablando de los homogéneos, acá en esta clasificación deberían existir únicamente elefantes, o solo monos, o solo jirafas, pero como estamos hablando de una clasificación heterogénea, por lo tanto nosotros debemos tener distintos tipos, distintos géneros. Es así como nosotros abordamos esas 12 clasificaciones, esos 12 tipos de conjuntos, ¿verdad? Sabiendo y distinguiendo que estos los podemos representar por medio de llaves, que puede ser también descriptivo, y por medio del diagrama de Venn, que es donde nosotros vamos a circular. Algo muy importante que nunca debemos olvidar es representar con letras nuestros conjuntos. Acá nosotros podemos tomar de la A a la Z todas las letras del abecedario. Por lo más común, ¿verdad? Utilizamos A, B y C. Pero es importante siempre identificarlo para saber qué nombre lleva nuestro conjunto. Y es muy importante saber distinguir, ¿verdad?, cada una de estas clasificaciones que hemos mencionado para poder, al momento de nosotros realizar nuestros ejercicios, nuestras tareas, poder identificar claramente qué tipo de conjunto tenemos. Acá nosotros vemos también lo que es el diagrama de Venn, ya de una manera en el que estamos aplicando la unión. Pero este tema lo estaremos abordando en la siguiente clase, donde ya hablamos de la unión, de la intersección. Para poder ahondar un poco más sobre el tema de los conjuntos, sobre esa diversidad de conjuntos, nosotros vamos a trabajar también en esta mañana lo que es un video para profundizar en esta temática. Entonces, mis hijos, les invito a prestar atención para ver detenidamente un ejemplo más a profundidad del tema que estamos tratando. Hola a todos, bienvenidos a Raíz Cuadrada Tutoriales, un canal donde vamos a aprender matemática de una forma muy sencilla. ¿Sí? Mi nombre es Álvaro y en este video vamos a ver todo el tema concerniente a la teoría de conjuntos. Vamos a empezar primero con la teoría básica que nosotros debemos conocer para en un siguiente video realizar ejercicios acerca de este tema. ¿Sí? Bien, entonces empezamos. Un conjunto es la reunión o agrupación de conjuntos reales o ideales, ¿no? Como sabemos, un conjunto puede agrupar cualquier elemento, ¿no? Ya sea real, como son animales, frutas, algunos objetos, etc. O también objetos ideales, como por ejemplo las vocales o números, ¿no? En conclusión, podemos agrupar cualquier elemento que nosotros tengamos a disposición. Entonces, como vemos por acá en este conjunto, en el conjunto V, recordemos que un conjunto siempre se representa con una letra mayúscula, ¿sí? Entonces, nuestro conjunto V, que está formado por las vocales, tiene algunos elementos que están fuera de él, que son dos números, ¿verdad? Entonces, para representar los elementos que están dentro del conjunto V, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, para la vocal I pertenece al conjunto V, ¿no? Entonces vamos a utilizar este símbolo para decir que un elemento pertenece a un conjunto, ¿sí? Y por lo contrario, el número, por ejemplo el número 2 no pertenece al conjunto V. Entonces vamos a utilizar este símbolo para decir que un elemento no pertenece a un conjunto, ¿sí? Entonces a continuación vamos a ver la determinación de conjuntos.
Existen dos formas para determinar un conjunto: por extensión, que es cuando se indica cada uno de los elementos, y por comprensión, que es cuando se definen por una propiedad o condición la cual caracteriza a cada elemento, ¿no? Entonces, por acá tenemos al conjunto A, que está constituido por las vocales, ¿sí? Entonces, para determinarlo por extensión, vamos a indicar cada uno de sus elementos, ¿no? Como podemos ver acá, el conjunto A será igual, abrimos llaves y colocamos cada uno de los elementos, ¿verdad? Ahora, para determinarlo por comprensión, vamos a definir una propiedad o condición que caracterice a cada elemento, ¿no? Para este caso, nosotros sabemos que todos los elementos del conjunto A son vocales, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la propiedad que tienen en común todos los elementos del conjunto. Entonces, por comprensión, vamos a decir X tal que X, ¿no? Recordemos que se utiliza la letra X para representar a cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, X tal que X es como si nosotros dijéramos cada uno de los elementos del conjunto es una vocal, ¿sí? Bien, sencillo, ¿verdad? Entonces, ahora por acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que yo les sugiero que le pongan pausa al video, traten de desarrollarlo y luego vean si es que les quedó clara la idea. Bien, vamos ahora a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, determinando por extensión nuestro conjunto T, vendría a ser de la siguiente forma. T es igual, abrimos llaves, colocamos cada uno de los elementos de nuestro conjunto, que son los números del 0 al 5, ¿no? Ahora, para determinarlo por comprensión, buscamos una propiedad en común que tengan todos los elementos de nuestro conjunto T y nos damos cuenta que todos son números naturales, ¿verdad? Entonces vamos a decir X tal que X es un número natural menor que 6, porque como podemos ver, solamente tenemos hasta el número 5, ¿verdad? Existe también una forma más resumida para nosotros poder expresar por comprensión, que vendría a ser la siguiente. Vamos a decir que el conjunto T va a ser igual a X tal que X pertenece a los números naturales tal que X es menor que 6, ¿no? Acá estaríamos diciendo que cada uno de los elementos del conjunto pertenecen o son números naturales tal que cada una de las X son menores que 6, ¿no? Esta vendría a ser una forma más resumida. Bien, entonces, continuando, lo siguiente que vamos a ver son las clases de conjunto, ¿no? Tenemos primero al conjunto unitario. Un conjunto unitario es cuando tiene un solo elemento, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? El conjunto T solamente tiene al elemento 3, ¿sí? Ahora, el conjunto nulo o vacío es un conjunto vacío que no tiene ningún elemento, ¿no? Y se representa por este símbolo. Bien, ahora tenemos al conjunto finito. Un conjunto es finito cuando sus elementos pueden ser contados, ¿no? En este caso tenemos a los números del 1 al 6. En caso contrario, se dice que es un conjunto infinito, ¿no? Cuando nosotros no podríamos contar los elementos que están dentro del conjunto, se está hablando de un conjunto infinito. Bien, continuando, tenemos al conjunto universal. Un conjunto universal está formado por todos los elementos, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos al conjunto universal, que se representa por la letra mayúscula U, y por lo tanto, nuestro conjunto universal estará constituido por todos los elementos que están dentro de él, ¿no? En este caso, dentro del conjunto universal tenemos al conjunto H, al conjunto C y al conjunto P, y también un número que está fuera de estos tres conjuntos, ¿sí? El conjunto universal va a estar constituido por todos estos elementos, ¿no? Que son los que tenemos por acá, ¿verdad? Bien, continuando, ahora el tercer punto que vamos a ver son las relaciones entre conjuntos. Entonces, la primera es la relación de inclusión, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, inclusión. Esto quiere decir que un conjunto va a estar incluido en otro. Por ejemplo, acá como tenemos en la descripción gráfica, ¿no? El conjunto A está dentro del conjunto B. Entonces, se dice que el conjunto A está incluido en B
si todo elemento de A pertenece a B, ¿no? Por lo tanto, todos los elementos de A tienen que pertenecer al conjunto B para que el conjunto A esté incluido en B, ¿no? Entonces, como podemos ver acá los datos por extensión, el conjunto A, los elementos son 0 y 3, están también en el conjunto B, es decir, 0 y 3, ¿no? Entonces, vamos a decir que el conjunto A está incluido en B porque 0 y 3 pertenecen a B, ¿sí? Este símbolo es el que vamos a utilizar para decir que un conjunto está incluido en otro, ¿sí? Bien, ahora, también podemos decir que el conjunto B no está incluido en el conjunto A, porque 1, 2 y 4 no pertenecen al conjunto A, ¿verdad? Bien, la siguiente es la relación de igualdad. La relación de igualdad, simplemente ya sabemos que dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos en común, ¿no? Por ejemplo, acá el conjunto A y el conjunto B tienen los mismos elementos. Por lo tanto, A y B serán iguales, ¿verdad? Bien. Conjuntos disjuntos. Se dice que dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común, ¿no? Por ejemplo, acá el conjunto A tiene elementos diferentes del conjunto B. Por lo tanto, A intersectado con B será igual a nulo o vacío, ¿no? O simplemente A es diferente de B, ¿sí? Continuando, ahora vamos a ver operaciones entre conjuntos. La primera es la reunión o la unión. Es una operación que resulta en un nuevo conjunto. En realidad, todas las operaciones entre conjuntos van a resultar en un nuevo conjunto, ¿no? Cuyos elementos son los elementos de los conjuntos iniciales, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, reunión o unión, significa que vamos a agrupar los elementos de ambos conjuntos, ¿no? En este caso, tenemos dos conjuntos, entonces A unido con B, este símbolo que es una U, es el símbolo que utilizamos para representar la unión. A unido con B será igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Es decir, todos los elementos de ambos conjuntos, ¿no? Por comprensión, A unido con B será igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? Continuando, ahora tenemos la intersección. Es una operación que resulta en otro conjunto que contiene los elementos comunes a los conjuntos de partida, ¿no? La intersección va a ser la operación que va a contener los elementos en común de los conjuntos, ¿no? En este caso tenemos dos conjuntos, los elementos en común serían 2 y 4, ¿no? Acá por extensión podemos ver que el conjunto A tiene el elemento 2 y 4 y el conjunto B también tiene el elemento 2 y 4, ¿no? Por lo tanto, A intersectado con B será igual a 2 y 4, ¿no? Que son los elementos comunes entre ambos conjuntos. Por comprensión, A intersectado con B será igual a X tal que X que pertenecen a A y X también pertenece a B, ¿sí? Bien, finalmente tenemos la sustracción, ¿no? Es una operación que también resultará en otro conjunto, cuyos elementos son todos aquellos del primero de los conjuntos iniciales que no estén en el segundo, ¿no? Entonces, esto nos quiere decir que si nosotros, por ejemplo, en este caso el conjunto A, le queremos restar el conjunto B, vamos a tener que quitarle todos los elementos del conjunto B, ¿no? Entonces, nos quedaríamos simplemente con la parte naranja, ¿no? Entonces, A menos B será igual a 1, 2, 3, ¿sí? Por comprensión, A menos B sería igual a X tal que X, que pertenecen a A, y X no pertenece a B, ¿sí? Ahora, un segundo ejemplo para que nos quede clara esta idea. B menos A, ¿no? Entonces ahora tenemos que quitarle todos los elementos de A, ¿verdad? Quedándonos simplemente con la parte naranja, ¿verdad? Entonces ahora B menos A será igual a 6, 7, 8 y 9, ¿no? Por comprensión, B menos A será igual a X tal que X no pertenece a A
y X sí van a pertenecer a B, ¿no? Bien amigos, hasta acá llegamos con este primer tutorial. Bien, ha sido un gusto para mí poder estar compartiendo contigo esta hermosa clase de matemáticas, en la cual en pantalla te estoy dejando las diferentes fuentes que fueron citadas para que puedas profundizar y seguir enriqueciendo tus conocimientos. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gusto saludarte, gusto conocerte. Bendiciones.